Buenos días a todo el mundo. Damos la bienvenida a todas las personas que habéis venido aquí a esta segunda sesión de la 10ª Universidad Socioambiental de la Sierra, que se titula La casa está en llamas, buscando salidas, y que está dedicada en esta ocasión, este año está dedicada al Chato Galante que nos dejó por culpa del COVID-19, ¿no? En esta sesión de hoy, que se titula Las crisis que estaban, o las crisis que están y las crisis que vienen, ¿de acuerdo? Pues vamos a realizar una panorámica de todas las crisis que se están superponiendo ahora mismo en el tiempo y que nos están acechando y a las que vamos a tener que dar respuesta colectiva desde los movimientos sociales. Quiero dar las gracias a todas las personas que habéis sido puntuales y os habéis conectado al Zoom, al streaming de YouTube, ¿vale? Porque hemos empezado con un cierto retraso por problemas técnicos, pero creemos que ya los tenemos resueltos y bueno, pues queremos agradeceros vuestro estoicismo por seguir ahí conectados, conectadas y bueno, voy a explicar rápidamente qué es lo que vamos a hacer hoy aquí. Vamos a hablar de las crisis. Bueno, una definición intuitiva de la crisis. Algo está en crisis cuando no funciona, cuando deja de cumplir las funciones que tenía asignadas, ¿no? Hemos tenido al principio de la sesión de hoy, hemos tenido una pequeña crisis técnica. Nuestro equipo técnico no funcionaba bien, ¿no? Hemos resuelto esa crisis. Bueno, pues vamos a hablar de otros tipos de crisis aquí. Y vamos a empezar con una nota histórica. Aquí en la Sierra, en 2008, los movimientos sociales pre-15M empezamos a interrogarnos por aquella crisis económica que empezó en 2008 y porque teníamos que entenderla, teníamos que ver qué nos cabía esperar, ¿no? Y bueno, pues en aquellos momentos en los telediarios se hablaba de la caída del Producto Interior Bruto, de la caída de la bolsa, de la caída del precio de la vivienda. Y nosotros sabíamos que esa no era exactamente nuestra crisis, ¿entendéis? Entonces, la pregunta fundamental cuando queremos hablar de la crisis, tiene que ser, la pregunta de partida es, ¿qué crisis? Porque hay muchos tipos de crisis. ¿Quién tiene una crisis? A nosotros nos interesa las crisis que tenemos la gran mayoría de la población, ¿de acuerdo? Y ese es el enfoque en el que decidimos centrarnos allá por 2008, cuando nos preguntábamos sobre la crisis, sobre el papel de los movimientos sociales en la crisis. Y recuerdo que hicimos documentos, hicimos seminarios, hicimos sesiones y gracias a preguntarnos por la diversidad de crisis que había, porque nos dimos cuenta de que mucha gente llevaba en crisis antes de 2008, por ejemplo, ¿no? Gracias a preguntarnos por la multiplicidad de las crisis, gracias a superar el discurso oficial del telediario, pero teniéndolo también en cuenta, sabiendo que el pinchazo de la bolsa, el pinchazo de la vivienda iba a tener consecuencias para nuestras condiciones de vida, gracias a eso, entre otras cuestiones, pues por ejemplo, el movimiento 15M, que surgió en 2011, no fue un movimiento simplemente de personas preocupadas por la caída del Producto Interior Bruto y del precio de los activos refugio, cosas de las que hablaba el telediario de 2008, ¿no? Sino que fue lo que fue. Bueno, y hoy vuelve a suceder una crisis de la que se habla en los telediarios, la del COVID-19, que viene superponiéndose a crisis que ya estaban, crisis en las que venía sumida la mayor parte de la población, crisis que no solo son económicas, que son ecológicas, que son de cuidados y que son tecnológicas, ideológicas, políticas y culturales en muchísimos planos, ¿no? El objetivo de esta sesión no es otro que intentar trazar un mapa de las crisis, intentar, si queréis, actualizar el mapa de las crisis que venimos manejando los movimientos sociales. Un mapa que es imprescindible para que nos podamos mover en el futuro inmediato y a medio plazo también. Y un mapa del que van a tener que hacer uso la oleada de movimientos sociales que está por llegar como respuesta a la crisis. Bueno, y para ello contamos con 3 ponentes que bajo mi punto de vista son ponentes espléndidos, de lujo, ponentes que dominan mucho el ámbito desde el que van a hablar, ¿de acuerdo?
y a los que agradezco por adelantado que hayan aceptado la invitación de venir aquí, y a los que agradezco por adelantado que hayan soportado la prueba técnica que hemos tenido, ¿no?, de 40 minutos. Muchísimas gracias por todo. Los tres ponentes que tenemos son Adolfo Rodríguez Gil, Marta Pascual y Antonio Turiel. Voy a presentarlos muy rápidamente. Adolfo Rodríguez es economista y activista social, es profesor, tiene una larga trayectoria en materia de activismo, tanto en España como en América Latina. Está muy enfocado su trabajo en el ámbito local, en el ámbito municipal, en el desarrollo económico, ¿de acuerdo? Y bueno, pues desde esa perspectiva, pues nos va a hablar de las crisis económicas, de los aspectos económicos de las múltiples crisis, ¿de acuerdo? Es lo que le hemos pedido. Bien, Marta Pascual es profesora, es activista del área de ecofeminismos y educación, de Ecologistas en Acción, es integrante de la iniciativa de Feministas por el Clima y es autora de muchos artículos interesantes que podéis encontrar en Internet. Es promotora de muchas acciones formativas que podéis trazarlas y podéis intentar participar en ellas a través de Internet, ¿no? Y bueno, Antonio Turiel es doctor en física teórica por la Universidad Autónoma de Madrid. Es investigador titular del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC. Es autor del blog The Oil Crash, en el que se habla del pico del petróleo o del cenit del petróleo y de sus consecuencias económicas. Y aparte de tener una trayectoria investigadora muy sólida, tiene un perfil divulgador muy interesante, no solo sobre las cuestiones del pico del petróleo, sino sobre otras cuestiones energéticas como toda la polémica que hay en torno al fracking. Bueno, pues sin más preámbulos, voy a dar la palabra a los tres ponentes por el orden que os he comentado. Nuestros ponentes van a hablar 20 minutos cada uno, luego haremos un receso y después del receso tendremos un amplio debate en el que daremos entrada a las preguntas que nos realicéis tanto a Zoom como a YouTube como las que se formulen aquí en sala. Bueno, pues muchas gracias y vamos adelante. Buenos días. ¿Se me oye, no? ¿Se me oye? Se te oye, se te oye. Vale. Buenos días, gracias Monty por la introducción. A mí me toca centrarme en los aspectos económicos de la crisis, ¿no? E intentar dar un marco general sobre la crisis multicrisis, como tú decías, que se está produciendo, haciendo honor al título de esta mesa, que son las crisis que están y las crisis que vienen, ¿no? Claro, hablar de economía se podría entender como hablar de lo que es la economía vulgar, la bolsa, el IBEX, la prima de riesgo, los mercados de los capitales, pero vamos a intentar sacarlo de ese reduccionismo económico que venimos, digamos, denunciando intelectual y políticamente de la economía capitalista y centrarnos en lo que es la economía real como sistema de producción y reproducción de la vida humana, ¿no? Si queréis, sacando una definición de economía que es muy antigua, ¿no? Y es que sería la materia en la que intentamos estudiar la producción de la vida en sentido amplio, incluida la reproducción, claro, la apropiación de lo producido, eso ya es como más picante también, quién se lo queda y cómo se consume lo producido, ¿no? Entonces, yo entiendo que voy a hablar en el sentido de cómo todas estas crisis, multicrisis, van a tener un impacto brutal sobre la realidad económica entendida como la realidad de la vida. Y voy a tener que esquematizar, es obvio, ¿no? Y resumir hasta extremos de dejar muy fuera matices claves y por eso os pido disculpas, ¿no? Adelanto la conclusión principal para no teneros inquietos, ¿no? Con cómo va a quedar esto, ¿no? Y la adelanto en forma de metáfora. Yo estoy absolutamente convencido que nos estamos acercando a un abismo y el sistema capitalista acelera para llegar antes y con fuerza a la caída. En ese sentido, soy de optimismo vital y
y militante, pero creo que estamos ante una situación crítica para la humanidad. Yo entiendo menos los aspectos técnicos, los aspectos físicos, los aspectos climáticos, pero al final en la resultante económica llego a esa conclusión, ¿no? Si esto es correcto, dentro de esta conclusión, nos tiene que plantear tanto en nuestras vidas privadas y también en nuestra vida de organización y de lucha social, un cambio importante en nuestra actitud, incluso un cambio brusco en nuestra actitud y un cambio brusco en los modelos, en las formas de lucha y de organización, porque los cambios de las realidades van a ser también bruscos y vamos a vivir en los meses inmediatos y a lo largo de los años que vienen y a lo largo del siglo, la humanidad va a vivir unas situaciones muy duras, que requieren de nuestro pensamiento, nuestro análisis y requieren de nuestra acción, ¿no? En esa premisa de aceptar la realidad, nos guste o no, para poder afrontarla, ¿no? Yo ayer quedé un poco tocado por algunas intervenciones que, bueno, que niegan desde el populismo la existencia de una realidad y que nos acusan a mucha gente de transponer las realidades físicas, económicas, sociales, automáticamente a lo político y que nos cuentan como que lo político es un bálsamo de fierabrás que puede solucionar todo simplemente cambiando el discurso, ¿no? En tercer lugar, pues os resalto un poco la dificultad de hablar de economía, ¿no? Primero, por una cuestión. Para hablar de economía hay que despejar la hojarasca de los mitos del sistema. Tanto sus interpretaciones neoclásicas, neoliberales, pero también keynesianas. Es decir, la economía es tan importante que no la entendamos, que se construyen inmensos monumentos, inmensas cúpulas que tapan esa realidad, ¿no? Y la mayoría de la población, incluso la mayoría de las clases subordinadas, comparten la visión dominante sobre la economía, ¿no? De hecho, nos machacan continuamente con un enorme aparato teórico. Pero también es difícil hablar de economía en el sentido profundo del término, no de los mitos de la economía, porque también en grandes sectores de la izquierda existen mitos. Y me refiero a la izquierda en el sentido general del término, tanto, pues quizá esto pueda ser provocador, la izquierda procapitalista, que es la mayoritaria, pero también una parte considerable de la izquierda anticapitalista vive unos mitos económicos contrarios al capitalismo, esta última, pero que también son mitos que a veces nos impiden entender lo que pasa y por lo tanto enfrentarnos, ¿no? Por ejemplo, un sector de la izquierda anticapitalista plantea que el culpable de la crisis y de lo que pasa es el neoliberalismo, o que lo que estamos viviendo, y eso Monti, ¿verdad?, lo hemos comentado muchas veces, no es una crisis, sino una estafa. O que la clave está en el egoísmo individualista, tirando ahí una raíz católica del afrontar la vida, o que las crisis vienen por la especulación, o por la financiarización de la economía, o por la deuda, o por la corrupción, o por el dólar, o por el euro, o por la pandemia, ¿no? Es decir, vamos a intentar en el poco tiempo que tenemos, pues despejar algunos de estos elementos, ¿no? Lo que provoca las crisis, incluida, por supuesto, la que estamos viviendo y sobre todo la que vamos a vivir en las próximas décadas, no son factores externos. Fijaros que estamos diciendo esto a pesar de que todos y todas estamos obsesionados y metidos en medio de la pandemia, sino que son factores internos al sistema, factores sistémicos que actúan algunos de ellos como auténticas leyes de hierro a las que nos someten los capitales, pero a las que también, y esto no es una disculpa, están sometidos los capitales. O sea, las crisis capitalistas, las grandes crisis, se manifiestan como crisis de sobreproducción, porque el sistema capitalista es, digamos, tan absurdo desde el punto de vista de la lógica cotidiana, casera, ¿no?, elemental de la vida, es un sistema que genera una lógica de crecimiento continuo de la producción, que esa producción no la pueden vender y eso les lleva tanto a suicidios a corto plazo, esas crisis, que también las sufren los capitalistas y pierden sus capitales, otros los ganan al final, pero también es suicida porque destruye las bases materiales de la propia producción económica del propio capitalismo, ¿no? Tanto a corto como a medio plazo, ¿no? Esas crisis también pues, las hemos llamado de subconsumo. Son dos formas de ver la misma cosa. El capitalismo produce en cantidades ingentes, crece en producción en todo y esa economía que crea hace
que sea incapaz de consumir todo lo que se está produciendo. En este momento, además, volveré luego sobre este aspecto también, se nos están juntando los dos elementos de la crisis del corto y del medio plazo, o del largo y del corto plazo, ¿no? Es decir, hay una crisis sistémica y hay a la vez una crisis de solución y además hay una crisis, y paso inmediatamente, que tiene un disparadero o un fulminante, que es la pandemia, ¿no? La pandemia, aunque he dicho que no es la creadora de las crisis, como por ejemplo, digamos, una inundación, no es la que provoca la crisis, sino es el sistema que está detrás, la forma de organización, el urbanismo, ¿no? La pandemia tiene un papel importantísimo, pero no es la causa. Aunque nos parezca así, y aunque así casi con toda seguridad se va a denominar, porque el sistema necesita los mitos más que incluso sus policías, ¿no? A veces tiene un papel más importante que su poder, ¿no? Que su poder de coacción, ¿no? Y siempre todas las crisis se han camuflado para evitar que nos demos cuenta que estas depresiones económicas gigantescas son inevitables dentro del capitalismo. Entonces, por ejemplo, por hablar de las últimas 3 grandes depresiones, pues la del año 29-30 se sigue nombrando sin ningún pudor en los libros de textos, en las charlas, en las conferencias, como la crisis del crack de la bolsa de Nueva York. De repente se produjo algo, que un efecto mariposa, la teoría del caos les viene bien, que desencadena una crisis brutal y una guerra pues, con aproximadamente 60 millones de muertos, ¿no? La siguiente gran crisis, la crisis de los años 70, pues se viene denominando la crisis de la subida de los precios del petróleo, cuando además esto tampoco tiene ningún asiento en la realidad, entre otras cosas porque la crisis empezó en el 69 y la subida de los precios del petróleo se produjo en el 73 y además una subida de precios no crea una crisis. Y la última crisis que acabamos de pasar, entrar y de la que no hemos salido todavía, la del 2007-2008, pues se sigue nombrando en muchos sitios como la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos. Es decir, se busca un carácter casual, un carácter no sistemático para que no entendamos el funcionamiento del sistema. Y entonces el coronavirus efectivamente va a incidir, pero es, y utilizando una metáfora médica también, son las patologías previas del sistema las que hacen que se vaya a producir una crisis de la dimensión probablemente sin parangón con las anteriores en esta que vamos a entrar, ¿no? Y una crisis que además va a incrementar pues, enormemente el dolor humano, ¿no? Antes Monti nos hablaba de las crisis de los que ya están en crisis, ¿no? En fin, esto es la que nos parece a muchos la perspectiva, ¿no? Algunos datos. Por encima, no voy a hablar de datos porque yo sé que cuando en economía se habla de datos, pues se apabulla y además nos perdemos, ¿no? Sabéis que acaba de salir que el Fondo Monetario Internacional, grandes visionarios de la economía, como todos sabemos, personas que han acertado en el 200% de sus criterios, nos dice, y yo en este caso creo que sí aciertan, no se quedan cortos, que por ejemplo en el Estado español, en este año, en el 2020, la caída del Producto Interior Bruto, ese mito, pero también mito importante para analizarlo, no para creerse lo que es el Producto Interior Bruto, va a caer aproximadamente un 13%, un 12,8%. Y también dicen que inmediatamente, que en el año 2021 se va a crecer, y ahí se viene hablando, según sea el Banco de España o sean otros organismos, que vamos a crecer en un 6%. Bueno, cuidado a este truco también, porque claro, si tú caes un 13 y creces un 6, no estás creciendo ni siquiera la mitad, ni siquiera un poco menos de la mitad de la caída del 12. Es decir, la base es más baja, la situación es más baja, y entonces esos crecimientos que se puedan producir con motivo simplemente de que ese parón que ha provocado la pandemia ponga en marcha espacios de producción que sí tengan mercado, sí tengan demanda, que no haya sobreproducción, no conjura la otra caída que además ya se venía dando. O sea, si hacemos un poco memoria, antes de la llegada de la pandemia, este país, el Estado español, pues se decía que era uno de los punteros del crecimiento de Europa. Se pronosticaba para este año 2020 un crecimiento económico un poco o bastante por encima del 1%. Ni siquiera llegaba al 2% dentro del Producto Interior Bruto y se consideraba además uno de los mayores crecimientos de Europa. Era
según las cifras así era, ¿no? Entonces, comparar, por ejemplo, o comparemos las dos cifras, un 1,8% de crecimiento, un 1,6% que se esperaba y una caída del 13%. Fijaros cuál es el diferencial si lo sumamos y si aceptamos estas cifras como del 15% de caída de la producción real medida con el Producto Interior Bruto, ¿no? Sabíamos, o pensábamos algunos, y lo tenemos por ahí dicho y hablado, que antes del impacto de la pandemia estábamos ya entrando en una nueva crisis muy profunda, que además desmiente un poco lo que yo os comentaba antes. Os citaba 3 crisis, 1929 por poner una cifra, 1970 por poner otra fecha y 2008 por poner otra fecha, que son aproximadamente, y a veces casi con exactitud, 40 años entre Gran y Gran Depresión, pero algunos pensamos que ahora eso el acordeón se va cerrando y estamos entrando en lo que podemos llamar una etapa de argentinización de la economía capitalista mundial. Es decir, que esas crisis que antes se producían cada 40 años, con crisis cada 10, ahora probablemente vamos a entrar en grandes depresiones cada 10 años. En plan, lo que le viene pasando a Argentina en los últimos 40 años, ¿no? ¿Qué más tenemos que decir sobre esto? Esta crisis económica, porque me he referido sobre todo a este factor, ¿no? Aunque he citado más, como la pandemia, y no me he metido en temas de cómo la pandemia está afectando por un sistema que provoca que su efecto sea infinitamente más grave de lo que debería ser, ¿no? Esta crisis económica no está sola y no puede limitarse además a lo que podemos llamar el estrecho margen del pensamiento económico economicista al uso, e incluso en el campo de la izquierda, incluso en el campo de la izquierda anticapitalista, ¿no? Entiendo que lo que estamos viendo y lo que viviremos de manera además ya inmediatamente de una manera muy fuerte en este otoño, donde vamos a notar mucho más de lo que estamos viendo, ¿no? Una crisis, multicrisis, como todas, lo decía también Monti en su introducción, pero además con unos factores dentro de esa crisis, multicrisis. Bueno, yo recuerdo una ranchera, no es muy propio la metáfora, que decía, de 12 tiros que le dieron, tuvo mucha suerte, porque de 12 tiros que le dieron, solo 7 eran de muerte, ¿no? Entonces, en este momento, todas esas crisis que coinciden son de un carácter, o la mayoría, casi definitivo, casi mortal para el sistema y para nosotros en la medida que estamos dentro del sistema, nosotros y nosotras, ¿no? Entonces voy a nombrar por encima algunos de estos aspectos que seguro que mis compañeros Marta y Antonio pues son los que van a profundizar en ellos y los que además atraen más interés en este debate, pero que creo que son muy potentes y que además, sin ser nuevos, van a incidir de una manera nueva y fuerte, ¿no? Y voy a hablar de algunos que no se habla mucho. Por ejemplo, la caída progresiva de la tasa de ganancia, que para mí, para muchos, es una ley de hierro del capitalismo que se va manifestando cada vez con más crudeza y que en este momento nos pilla casi en tasas cero de ganancia del capital. Esto desmiente otros mitos del sistema de que ganan mucho. Sí, ganan mucho, pero en porcentajes muy bajos, y eso además agota el sistema. Otra crisis de la que no estamos hablando mucho y que viene de los años 70 del siglo pasado, que es la inexistencia de un sistema monetario internacional estable. Otra crisis de la que sí se habla más y ahora cada vez más, que es la crisis de las deudas, la pública, la privada, de nuevo el caso argentino, que nos anuncia un poco cuál es el futuro. Otra crisis de la que sí se está hablando bastante, que es la crisis de la globalización neoliberal, ¿no? El trumpismo, el enfrentamiento China-Estados Unidos, la ruptura de las reglas de las últimas 3-4 décadas de neoliberalismo económico y de globalización neoliberal, ¿no? Y las crisis que me imagino que se van a referir más Marta y Antonio, que es la crisis del modelo energético, que es una crisis de un calado insoslayable y que nos va a transformar, queramos o no, de una manera absoluta la forma de vida. Esperemos que con nuestras luchas sea para bien. Y además la crisis de otros minerales estratégicos, que ya la empezamos a entender porque nos la explicáis, ¿no? Las crisis ecológicas que van desde el calentamiento global, las crisis del modelo agrícola, las crisis de biodiversidad, las crisis de contaminación y, por supuesto, y fundamental también, aunque a lo mejor no tiene un carácter tan explosivo
como las anteriores, pero sí de deterioro de la vida, que es la crisis del modelo de vida y de cuidados que venimos sufriendo de manera acelerada en las últimas décadas. Entonces, dentro del tiempo que me quede, que me imagino que ya será poco, yo voy a intentarme centrar en las primeras, ¿no? Primero, la tendencia de la economía capitalista a la disminución de los porcentajes o promedios de beneficio, lo que llamamos la tasa de ganancia. Primero, distinguir lo que es tasa y masa de ganancia. Un ejemplo sencillo. Alguien dice, he ganado $1.000.000 y podemos pensar, ¿es mucho? Bueno, depende. Si has invertido 100.000 millones, 1.000.000, ganar 1.000.000 en un año es un porcentaje pequeñísimo. Alguien te podría decir, eso es una ruina. En cualquier momento pierdes 40 millones si inviertes 1.000.000 y solo ganas uno. Esa sería la tasa de ganancia, el porcentaje. La masa de ganancia es la cantidad de dinero. El capitalismo gana grandes masas de dinero, pero su porcentaje de ganancia cada vez es menor. Esto, hay alguna gente que no lo ve, alguna gente que no lo niegan, incluso en el campo de la economía crítica, ¿no? Y para otros es una ley de hierro sin la cual ni entendemos el capitalismo, ni entendemos lo que ha pasado en los últimos siglos. No entenderíamos, por ejemplo, el imperialismo, la expansión mundial del capitalismo, la expansión a espacios que despreció el primer capitalismo porque no eran espacios de ganancias rentables como la agricultura o el pequeño comercio. Ahora estamos viendo que el capitalismo llega a todo, a los recursos naturales, a todo, precisamente por el agotamiento de esas tasas de beneficio, ¿no? Incluso mucha gente cree que este planteamiento de la tendencia a la caída de la tasa de ganancia es un planteamiento marxista y no es así. O sea, dos grandes economistas clásicos de la burguesía, o quizá los dos más grandes, Adam Smith y David Ricardo, economistas de cuando la burguesía necesitaba conquistar el mundo, necesitaba pensar, y entonces sus pensadores, por supuesto, hacían propaganda de su sistema, ¿no? Pero intentaban también entender qué había detrás porque su clase social, sus estados, estaban lanzándose a la conquista material, militar, ideológica y económica del mundo, ¿no? Entonces, estos dos pensadores a los que hay que respetar, ¿no? Si hablamos ya de otros más cercanos, pues de verdad no hay que respetarlos, ¿no? Porque son, como dijo uno de los clásicos, pero ya del pensamiento crítico, economistas vulgares, por llamarles un poco, incluso les llegó a llamar a alguno de ellos payasos, cómicos príncipes de la ciencia, entre comillas la ciencia, ¿no? Bueno, pues estos dos economistas, por ejemplo, Adam Smith, hablaba, sin tapujos, de que se llegaría inevitablemente a un estado estacionario de la economía capitalista. Algo así como un crecimiento cero. No hablaba de crecimiento, obviamente, ¿no? Y para Adam Smith, que era un hombre relacionado con la política, con la vida, con la economía de su época, que comía con los poderosos, que era preceptor de los poderosos, que, bueno, en fin, no vamos a contar la biografía, para él era tan obvio que el porcentaje de ganancia iba a ir cayendo inevitablemente que ni siquiera se molestó en demostrarlo. Porque, claro, es como decir, voy a demostrar que salga el sol, ¿no? David Ricardo, un economista más sistemático que Adam Smith, ¿no? Y construyó un modelo para plantear y demostrar que esa tasa de ganancia se iba cayendo, ¿no? Ese porcentaje de ganancia. Incluso ese modelo hoy nos puede resultar hasta simpático y a lo mejor había que retomarlo porque ese modelo se basaba en los límites físicos del planeta. No quiero decir que fuera ecologista David Ricardo en absoluto, ni que preveyera lo que hoy estamos viviendo, sino básicamente que cogió un ejemplo, además basado en un ejemplo de su amigo, y este sí, mala persona, el pastor Malthus, ¿no? Un modelo basado en los límites de la producción agrícola. Él planteaba que la producción agrícola, por la expansión de la población, por la expansión de los terrenos agrícolas, iba a extenderse cada vez más a terrenos menos productivos, menos agua, más lejanos, etcétera. La productividad puede venir por muchos caminos y eso iba a disminuir la productividad del trabajo, es decir, que había que echar más horas para el mismo producto o que con las mismas horas de trabajo se conseguía menos producto y eso iba a repercutir en la caída de las ganancias del capital medidas en porcentaje y que eso era también inevitable y iba a producir de nuevo esa caída tendencial que estos dos economistas de la burguesía planteaban que es una constante del capitalismo y que además hoy creo que lo estamos viendo, ¿no?
David Ricardo no extendió ese análisis a la producción industrial ni a la producción minera, porque le era suficiente con hablar de la producción agrícola, ¿no? Tenemos que ir Y entonces terminando, ¿vale, Tito? Sí, construyó ese modelo. Bueno, estos rendimientos de la producción los retomó, por ejemplo, Marx, en una época donde se hablaba que los factores productivos eran tierra, trabajo y capital, y que luego se han ido olvidando y han quedado los tres sustituidos por el último, por el capital. Marx sí lo generalizó en el tomo 3 del Capital y lo llevó a la producción industrial, analizando eso, que la industrialización y el uso creciente del trabajo muerto, la maquinaria, en detrimento del trabajo vivo, marcaba una tendencia inevitable a esa caída. Pero, y con esto voy con dos apuntes más a terminar, Marx y en general el marxismo, en general los marxistas hemos sido herederos de una época donde no podíamos ver lo que iba a pasar en estos momentos y que ahora creo que es evidente, donde pensábamos que el problema únicamente era el modo de producción capitalista, ¿no? Y que pensábamos que un crecimiento económico basado en el socialismo era posible, incluso que el capitalismo, uno de sus mayores defectos, era el agotamiento del crecimiento económico, el agotamiento del crecimiento de las fuerzas productivas, ¿no? Y en ese sentido, esto le pasó tanto a ese marxismo deformado del estalinismo, con sus Chernóbil, su desecación del mar de Aral, su industrialización masiva y contaminante, incluso también hasta sectores críticos. Por ejemplo, en su momento Trotsky habló de que las fuerzas productivas habían dejado de crecer. O un economista para mí tan entrañable y además cercano y tan crítico como Ernest Mandel, pues llegó a plantear que el futuro estaba garantizado por una energía nuclear como fuente infinita de energía. Ahora, incluso más cercano, pues algunos ya en militancia política, cuando en 1972 se presentaron el informe sobre los límites del crecimiento, pues algunos pensábamos que eso eran divertimentos burgueses, que bueno, nosotros éramos el optimismo de la humanidad y que esto no iba a ser, ¿no? Y eso también, perdona, Monty, estaba ligado y está ligado también a la visión cotidiana de la clase obrera industrial y sus sindicatos, como podemos ver, por ejemplo, en Alcoa, en Nissan, con esas reivindicaciones muy lógicas. Enumero solo las cosas que iba a seguir diciendo. Crisis del sistema monetario internacional, que es una crisis que viene desde 1971, cuando el dólar perdió, porque decidió los Estados Unidos perder la convertibilidad en oro. Inmensa deuda pública y privada, que es una droga, es alcohol, que cuando llega la crisis, que retrasa la llegada de la crisis, pero luego la euforia de la borrachera se paga con una enorme resaca. La crisis de la globalización neoliberal, con luchas, restricciones al comercio internacional, crisis provocadas también por estas restricciones, lucha por las fuentes de materias primas, guerras que ya se están dando y guerras que pueden ser de una dimensión mayor. Crisis inevitable del modelo energético basado fundamentalmente en el petróleo, con el pico que va a tener un impacto decisivo y brusco en el modelo de producción, transporte, movilidad y ganancia del capital y el modelo de vida. Crisis de otros minerales estratégicos y, por supuesto, imposibilidad de las falsas salidas como el Green New Deal o capitalismo verde, ¿no? La crisis ecológica con un impacto brutal en el colapso económico, climático, contaminaciones, biodiversidad, desastres, modelo agrícola insostenible, crisis del modelo de vida y cuidado y, ya así termino, incapacidad del sistema para conjurar sus crisis más que con la propia crisis y, por lo tanto, para nosotros, para nosotras, la obligación de intelectualmente de romper con el modelo y sus mitos y afrontar la realidad con toda la crudeza y todas las consecuencias que tiene, aunque no tengamos garantías de éxito. Gracias. Vale. Vale, tengo audio, ¿no? Hola. Sí, vale. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a dar paso a Marta Pascual, 20 minutos también. Y bueno, espero que vaya todo técnicamente muy bien. Buenos días. ¿Se me oye bien? Sí. Vale. Pues muchas gracias a toda la gente que estáis aquí organizando este espacio de encuentro, de debate. Me parece que es necesario que hablemos y que encontremos pues, caminos de manera conjunta. Y
El foco que yo voy a poner en este análisis de crisis tiene que ver con ese foco que los feminismos llevan décadas intentando colocar en el núcleo del debate, y a veces yo creo con bastante menos éxito del que deberían, ¿no? Y es eso que se ha llamado la crisis de los cuidados, he ido tomando diferentes nombres, ¿no? Por resumir brevemente, bueno, primero reconocimiento que la crisis de los cuidados se está entretejiendo con otras muchas crisis, pero esto ya Adolfo lo ha comentado. Pero podríamos decir que la crisis de los cuidados es ese sobrepasamiento o esa sobreexplotación inasumible de los tiempos de cuidado que están asignándose en la mayor parte de las casos a las mujeres, ¿no? Y en unas condiciones de sometimiento amparado por la seducción o por la violencia, pero sometimiento al fin y al cabo, en un contexto que está cambiando históricamente de familias nucleares cada vez más reducidas, más aisladas, en un contexto urbano que dificulta el cuidado compartido, en unas relaciones comunitarias difíciles, en contexto de aumento de la esperanza de vida y de la dependencia, con unas exigencias del mercado laboral al que han accedido muchas mujeres que dificulta grandemente la conciliación, con un crecimiento también de la conciencia feminista de muchas mujeres y en un medio económico que invisibiliza y niega la existencia de ese trabajo, ¿no? Vemos que todo el sistema económico nombra aquello que cuantifica y ese trabajo se hace con cargo a la vida privada de las mujeres y sin ningún tipo de valor monetario, ¿no? Entonces, lo que denunciamos desde los feminismos hace décadas es que este orden social de la división sexual del trabajo empieza a hacer aguas, ¿no? Por muchos motivos. Un orden injusto, pero que estaba funcionando durante siglos, pero empieza a romperse. Cuando hablamos de crisis de los cuidados, hay otros nombres que quizá apuntan a lugares diferentes, ¿no? Se habla también a veces de crisis de reproducción social. Ahí estamos poniendo el foco en que en ese espacio doméstico que queda fuera de los mercados, fuera de la designación del capital, lo que se produce justamente es fuerza de trabajo para el mercado, ¿no? Fuerza de trabajo para la producción. También hay otro nombre que a mí me gusta más, que es la crisis de sostenibilidad de la vida, ¿no? Cuando hablamos de la sostenibilidad de la vida, hablamos un poco más allá del cuidado cotidiano de los cuerpos que somos, hablamos un poco más allá de la reproducción de la fuerza de trabajo y nombramos la posibilidad de que nuestras vidas existan con un nivel suficiente de bienestar y de dignidad, ¿no? Por eso de la crisis de sostenibilidad de la vida me parece un nombre más amplio y que enmarca una realidad más compleja, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ha nombrado la crisis de 2008. En la crisis de 2008 lo que ocurre es que en una situación de precariedad creciente, quien hace de amortiguador de muchas dificultades sociales, quien hace de amortiguador de todos esos recortes de servicios, es el espacio doméstico. Quien tiene que reorganizar la vida cotidiana para mantener la supervivencia a cualquier coste vital, personal y de energía, pues es la economía doméstica la que está ahí, ¿no? Se habla de las economías de retales, ¿no? De los malabarismos de los hogares y de los arreglos para atender a las personas que cada vez se hacen en situaciones de más complejidad, ¿no? Y no hemos salido todavía de esas crisis y llega lo que se llama la crisis de la COVID, ¿no? Y entonces nos encontramos que en el momento del confinamiento ese espacio doméstico tiene que contener prácticamente todo, en condiciones de cierre directo de las puertas, ¿no? Ahí se contiene el cuidado de los menores, porque no se cuenta con el colegio, los centros de enseñanza que sostienen durante mucho tiempo a niños y niñas, no hay espacios de ocio, no se cuenta con los abuelos y las abuelas, que han sido una carga laboral de gran magnitud
durante los últimos años, también esos hogares tienen que contener el cuidado de personas enfermas, tienen que contener un trabajo doméstico que se amplía por la presencia de toda la gente el 100% del tiempo, por el aumento de la demanda familiar y además en muchos casos tiene que contener el teletrabajo, ¿no? Yo diría que ahora más que doble jornada, hay gente que lo que ha vivido es la jornada al cuadrado, ¿no? La jornada al cuadrado es que estás simultáneamente ocupándote de mandar unos correos a tu oficina mientras estás poniendo la olla e intentando ver cómo hacer los deberes o apoyar los deberes de tu hija, ¿no? Entonces, casi yo diría jornada al cubo, ¿no? Y además se da en ese espacio doméstico cerrado, en esa caja negra del hogar, de la que cada vez, bueno, sigue saliendo muy poco al exterior, se da un trabajo de sostén emocional mucho más intenso, ¿no? Porque en el confinamiento se generan tensiones, se genera miedo, incertidumbre, pues todo el sobreesfuerzo, el sobretrabajo de la precaución y del cuidado. Y es un espacio, insisto, cerrado y sin descanso, ¿no? Y en ese espacio, quien está ocupándose, sobre todo, con honrosas excepciones, por supuesto, de esa regeneración cotidiana de la vida, son mujeres, ¿no? Y aquí ocurre un fenómeno que para mí es puntual, pero muy significativo, y es qué pasa en esos momentos de salida a la calle, ¿no? Esos momentos de salida a la compra. Pues curiosamente las colas del mercado, del supermercado, se masculinizan. Es la primera vez que los supermercados ven una presencia mayoritaria de hombres. Entonces, a mí me parece que este fenómeno nos habla de que esa jerarquía de tareas, esa jerarquía de dentro-fuera, rápidamente se reproduce en muy pocas semanas en el espacio de compra, ¿no? Es la única posibilidad de salir, es la del perro, la de la basura y la de la compra. Y ahí están los hombres. Es como si el patriarcado, ¿no?, fuera como un patriarcado capilar que se mete en la sangre, que se recoloca rápidamente para ocupar los espacios de privilegio, sean los que sean. Si son menores, pues menores, ¿no? Y además lo que vemos también es que ese espacio doméstico que parecía que no se podía retorcer más, pues sí, se ha podido retorcer aún más hasta el límite, ¿no? Y entonces hay una situación que quizá para el patriarcado no sea crisis, pero desde luego para el feminismo y para las mujeres sí es crisis en el sentido de algo que no funciona, ¿no? También hemos observado o hemos vivido que el término trabajos esenciales se ha colocado de manera central, ¿no?, en las noticias. Lo hemos oído, pues yo creo con alegría, ¿no?, porque la economía feminista lleva años intentando o reivindicando la pregunta: ¿cuáles son los trabajos necesarios para la vida, ¿no?, y cuáles son los que la destruyen? Entonces, parece que de pronto, de forma aproximada, con algunas excepciones como los bancos, ¿no?, hemos sabido cuáles son esos trabajos esenciales, esos trabajos necesarios que no pueden parar, ¿no? Esos trabajos, como decía una amiga, donde tocas pelo, ¿no?, donde estás ahí en directo con las vidas concretas, ¿no? Y hemos visibilizado a las trabajadoras del hogar, las auxiliares de residencia, las personas sanitarias, cajeras, cajeros, los riders de Globo, todos esos trabajos normalmente devaluados, ¿no? Ha habido como un momento de dignificación y reconocimiento formal, que no material y económico, cuidado, de tareas históricamente devaluadas o invisibles, ¿no? Y ha sido hermoso poder oír como un discurso heroico sobre la cajera del día, ¿no? Me parece un momento muy bonito, ¿no? Pero también hemos visto que esos trabajos esenciales que íbamos reconociendo, esos trabajos que no pueden parar porque sin ellos no existimos, están fuertemente feminizados y fuertemente racializados, ¿no? Y son precarios. Y son trabajos irregulares que en muchos casos no han podido acceder
a ninguna figura de protección de las que se han puesto en marcha, ¿no? Y estamos hablando de los que ilumina la luz de los mercados, los que son empleos remunerados, porque los trabajos domésticos, los que se hacen en la casa de puertas para adentro por millones de mujeres y algunos hombres, han seguido siendo invisibles y ni siquiera han recibido ese aplauso que todos los días a las 8 de la tarde reconocía. Entonces, lo que vemos es que cuando se cierran las puertas de las casas, el patriarcado goza de buena salud. Por eso necesitamos abrirlas, ¿no? Y entonces llegan las agendas post-COVID, ¿no? Y entonces, en las agendas post-COVID, pues seguimos, los seres humanos, los que seguimos aquí, porque hay gente que se nos ha ido, y eso no podemos olvidarlo, ¿no? Los que seguimos aquí seguimos siendo vulnerables, seguimos siendo frágiles y seguimos dependiendo de una densa red de cuidados cotidianos, ¿no? Y el cuidado, yo diría, o la sostenibilidad de la vida, es una cadena muy compleja y encadenada de tareas, de trabajos, de bordes muy difusos, que puede incluir, yo creo, desde acciones como producir alimento o coser ropa o construir una casa, a preparar comida, acompañar a una niña, lavar la ropa, visitar a un familiar o poner el termómetro, consolar, calmar ante el miedo o dar la mano. O sea, es una cadena inmensa de tareas y yo diría que los cuidados son lo que a criterio de las personas y no de los mercados no pueden pararse porque sin ellos nuestra vida es invivible. Fijaos que los mercados invisibilizan aquello que nos humaniza y nos permite estar aquí, ¿no? Y entonces nos preguntamos qué lugar va a ocupar el mantenimiento de la materia viva que somos y del medio que necesita para desenvolverse. O sea, ¿qué se va a priorizar en el contexto que nos viene de reducción forzosa de recursos, va a haber un decrecimiento inevitable de recursos y una reestructuración del metabolismo de nuestras sociedades? ¿Qué se va a priorizar, ¿no? Y lo que estamos viendo en los primeros fotogramas es que en las agendas post-COVID, en las agendas 2030, esta presencia del cuidado vital de las personas o no aparece o aparece como el último capítulo, ¿no? Vemos agendas hablando de energía, transporte, urbanismo, pero esto directamente, que es nuestra primera urgencia, está pasando a segundo término, ¿no? Y me parece la primera consideración. O sea, no podemos olvidarnos de que existir es el objetivo de nuestra existencia, el primer objetivo de nuestra existencia, y que para que existamos necesitamos una enorme fuerza de trabajo físico, de trabajo relacional y de trabajo emocional, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo es algo diferente. Estamos viendo que se están primando, bueno, es una sorpresa, ¿no?, actividades que generen beneficio económico y que generen empleo, ¿no? Por ejemplo, el turismo, ¿no? Hay que volver al turismo sabiendo que el turismo es una puerta de entrada de riesgos de rebrote, ¿no? Y entonces lo que está desescalándose ahora mismo es esa valoración momentánea de actividades esenciales para vivir, ¿no?, que durante un tiempo parece que tuvieron un protagonismo, ¿no? Y lo que estamos viendo que es más que probable que el reparto de lo que quede de esos bienes escasos se intente hacer de nuevo con sesgo de género, con sesgo de clase, con sesgo de etnia, con sesgo de procedencia, con sesgo de capacidades, ¿no? Y que ese ejército de población en precariedad sea un ejército creciente, ¿no? Y aquí viene lo que yo considero que puede ser quizá la crisis más dramática, o a mí la que más me angustia, incluso más que la crisis ecológica y de materiales, que es la crisis de deshumanización, ¿no? Lo que estamos viviendo es que la tensión social y la lucha por la apropiación de lo escaso son muy fáciles de azuzar, ¿no? Porque vamos a vivir en una escasez creciente y posiblemente en una situación de desigualdad creciente, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo es que hay
todo un sistema de violencia estructural que lo que está alentando es la lucha entre pobres, la lucha entre la gente de las periferias, la lucha simbólica, la de nos lo van a quitar todo, y está la lucha física, ¿no? Y para mí, esta mirada que se está alentando, esta mirada del gueto, ¿no? Esta cultura de la rapiña, del cierre de fronteras, ¿no? Este cierre de fronteras yo creo que va a ir escalando hasta lo más próximo a mi comarca, mi territorio, mi barrio, mi casa. Es un discurso que la extrema derecha nos está ofreciendo y nos está ofreciendo respuestas excluyentes y fascistas, ¿no? Y es un discurso que es fácil de transmitir en una situación de miedo y que es funcional al sistema patriarcal. No hace falta que explique lo que la extrema derecha espera de las mujeres, no os lo voy a contar porque lo sabéis, y también es un discurso funcional al orden social que necesita el sistema de producción. Entonces, ese es un horizonte que tenemos a las puertas, ¿no? Entonces, yo creo que hay una pregunta clave en la que nos jugamos la humanidad, nos jugamos quiénes queremos ser como especie, y es quién forma parte de la palabra nosotras y nosotros. O sea, quién merece ser defendida, quiénes son las mías y los míos, a quién debe alcanzar el reparto de lo que hay. O sea, por quiénes y con quiénes vamos a luchar, ¿no? Y yo creo que los seres humanos tenemos la capacidad cerebral, gracias a que tenemos un neocórtex, de pensarnos colectivamente y vincularnos a grupo, a gente que no conocemos, ¿no? Por eso hemos construido el concepto humanidad. Por eso nos sentimos cercanas y cercanos a una persona que vive en el otro extremo de la Tierra, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos la extensión de ese término, de esa primera persona del plural, para defendernos de los ataques culturales y también materiales del fascismo, ¿no? Y que todas las culturas colectivas están mucho mejor pertrechadas para afrontar el futuro, para defenderse y para sobrevivir, ¿no? Y aquí, y ya voy terminando, las propuestas feministas y ecofeministas nos ofrecen propuestas y lecturas del mundo que sirven para enfrentar a esa deshumanización, ¿no? Porque nos enseñan a mirarnos no desde arriba como dueños de la creación, sino desde nuestra radical dependencia de todo lo que está vivo y de todos los procesos que generan vida, es decir, desde nuestra radical ecodependencia, y nos enseña a mirarnos desde nuestra radical dependencia de otros seres humanos en todos los momentos de nuestra vida, en unos momentos más, en otros menos, pero siempre somos dependientes y vulnerables. Y, es decir, nuestra radical interdependencia, ¿no? Yo creo que los feminismos han practicado y practican la sensibilidad hacia todo tipo de vulnerabilidades y situaciones de dificultad, no solo las que vivimos las mujeres, y la interseccionalidad del feminismo supone hacerse cargo de todos los ejes de opresión y de privilegio y colocarlos delante, ¿no? Y defender las necesidades de todas las mayorías sociales, ¿no? Bueno, yo creo que las mujeres están siendo piezas clave en la articulación social, en el tejido comunitario y en la defensa de la vida, y nos están enseñando, en muchos casos, cómo vivir en esa rosquilla cada vez más delgada que nombra Kay Raworth, que existe entre el techo ecológico y ese suelo social de mínimos, ¿no? Entre esos máximos a los que podemos acceder y esos mínimos que no podemos, a los que no podemos renunciar, ¿no? Yo creo también, por terminar, que en estos meses nos hemos hecho preguntas esenciales en esta situación excepcional, como qué es lo necesario, qué es lo que importa, y no podemos dejar que se apaguen estos fogonazos de lucidez, ¿no? Yo creo que tenemos en contra todo un ejército de negocios y toda una maquinaria de construcción de miedo y odio que está funcionando, ¿no? Pero tenemos a nuestro favor, yo creo, un ejército también de seres humanos que, a pesar de esa máquina de creación de odio, siguen sintiéndose parte de ese nosotros amplio y vulnerable al que no pueden abandonar, ¿no? Y yo creo que ahí está nuestra esperanza. Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias también al equipo técnico que hace posible que se pueda desarrollar esta sesión no solo en las redes, sino también en la sala, ¿no? Sí queríamos decir, indicar a todas las personas que lo estáis siguiendo a distancia, que os suscribáis al canal de YouTube de la Universidad Socioambiental, que le deis a la campanita y así recibiréis las novedades sobre las próximas sesiones que vamos a celebrar, que nos quedan unas cuantas en los próximos días. Bueno, vamos a dar paso a Antonio y después, ya sabéis, haremos un receso cortito y iremos a por el debate. Muchas gracias. Hola, buenos días. Supongo que se me oye, ¿verdad? ¿Se me oye? Va, de acuerdo. Bueno, pues digamos que yo creo que los dos grandes ejes de la discusión de las crisis que están por venir pues ya han sido trazados. Evidentemente tenemos una economía con unos objetivos que son aberrantes y contradictorios con la supervivencia de la especie en el planeta. Tenemos de nuevo una economía o sistema económico que en realidad es un sistema ideológico que es incompatible con la pervivencia de las estructuras que nos han hecho ser seres sociales y que nos han permitido pues vivir y prosperar básicamente hasta la llegada del capitalismo. Y yo lo que voy a centrar más son en las cuestiones meramente físicas de lo que alimenta el sistema y de lo que produce el sistema, ¿no? Yo trabajo en un instituto de investigaciones ambientales y entonces uno de los aspectos importantes que nosotros abordamos allí, lógicamente, es el problema de la degradación ambiental que está sufriendo el planeta como consecuencia de un modelo industrial en el cual, digamos, no se tiene suficiente cuidado con los residuos que se generan porque evidentemente no se está dándole el valor que realmente tiene, se asigna un valor monetario que no tiene ningún sentido, sobre todo porque al final va en detrimento de la capacidad de las generaciones futuras de sobrevivir. Y luego yo ya en particular me he ocupado durante bastante tiempo del problema de los recursos naturales y particularmente los energéticos. Son temas todos ellos muy vastos, pero yo lo que quisiera enfatizar aquí, porque además Fito pues, lo ha indicado bastante brillantemente en su exposición, hay ciertas cuestiones que ya nos indican que hay una imposibilidad física para la continuidad del capitalismo durante las próximas décadas. Yo creo que estamos entrando en una fase de desintegración. No hay que creer por esto, primero, ni que sea un proceso necesariamente rápido a una escala humana. Lo va a ser a una escala histórica, pero a la escala de las vidas humanas no es tan rápido. Y la otra cuestión es que tampoco hay que pensar que por el hecho de que entre una situación de degradación y agonía, eso suponga una victoria, porque podemos ir a algo peor, para empezar, y porque además en el proceso de desintegración puede causar, de hecho lo que está haciendo, puede causar mucho sufrimiento y mucha agonía, ¿no? Entonces, justamente por eso hay que entender el proceso para intentar contrarrestarlo al máximo posible. Yendo ya a los aspectos concretos, unos aspectos fundamentales de los que yo me he ocupado durante los últimos años, sobre lo que he hecho mucha divulgación, es el problema de la energía. Y en la energía podemos decir que hay como dos grandes focos. Uno es el problema de los recursos minerales agotables, de los recursos fósiles. Y aquí estoy hablando del petróleo, del carbón, del gas natural y del uranio, que son las materias primas energéticas fundamentales que estamos utilizando en el planeta, ya que representan casi el 90% de toda la energía primaria que se consume hoy en día. Y el otro problema, evidentemente, es la sustitución de estas fuentes de energía por sistemas de captación de energía renovable, que, como también voy a discutir, pues tienen sus limitaciones y que tampoco es exactamente la panacea que se está vendiendo. En primer lugar, bueno, pues uno de los problemas que es conocido con respecto a la cuestión de la explotación de recursos minerales de cualquier tipo y en particular los recursos energéticos es que cualquier yacimiento o campo o explotación siempre sigue lo que se llama una curva de explotación. Es decir, hay un momento inicial en el que tú estás explorando el terreno, vas conociendo cada vez mejor cómo se encuentran los depósitos en el subsuelo, vas consiguiendo cada vez extraer más, cada año extraes más que el año anterior, pero siempre llega un momento en el que llegas al máximo de extracción y a partir de ese momento la producción entra en un declive que se llama terminal, ¿no? Y esto es debido al hecho de que, bueno, pues lo que va quedando cada vez está más disperso, es más difícil de acceder. Y en esto es importante entender que el problema no es que no se pueda extraer, es que no se puede extraer de una manera rentable. Entonces, es evidente, por ejemplo, en el caso del petróleo, se sabe que en promedio los pozos de petróleo queda aproximadamente 2/3 del petróleo que está en la roca se queda ahí abajo. Entonces se queda ahí abajo porque está tremendamente disperso en la roca, porque resulta difícil de arrancarlo de ella, porque está muy, muy agarrado, está muy cogido.
y al final el esfuerzo que costaría sacar todo eso, tú podrías coger y remover todas las rocas si quieres con pico y pala o con excavadores o explosivos, lo que quieras, ir sacando prácticamente a mano cada gota del petróleo, pero el esfuerzo que te costaría, la energía al final que te costaría es tan enorme que no te saldría a cuenta. Yo muchas veces digo que el balance principal que se tiene que hacer es el energético, es decir, cuánta energía se consume para producir energía, porque cualquier proceso consume energía y en particular los procesos extractivos de la energía, de las fuentes de las materias primas energéticas, pues consume energía. Entonces, estos casos absurdos de los que uno dice, bueno, vamos a sacarlo todo, aunque sea con las uñas, uno se da cuenta que al final acaba gastando muchísima más energía que la que luego se puede producir. Y eso quiere decir que en ese momento las cuentas ya no salen energéticamente. Y si no salen energéticamente, es imposible que puedas salir económicamente. Sin embargo, alimentado por el mito del progreso, que ha sido un mito muy, digamos, querido al sistema capitalista, pues siempre se ha dado la impresión de que desde el punto de vista técnico, tecnológico, científico, se van a poder dar soluciones a los problemas planteados y que siempre se va a encontrar alguna manera de hacer el milagro que todos necesitamos. Y en ese sentido me he encontrado a veces, incluso en instancias políticas, el decepcionante discurso de que uno explica, porque además evidentemente yo tengo un conocimiento bastante fundado de lo que hay, precisamente por mi formación y por el tiempo que yo llevo estudiando este problema, de que no parece que haya ninguna bala de plata, ninguna solución mágica a la vista, que me dicen, bueno, es que tú estás despreciando la posibilidad de que llegue una tecnología que lo haga. Digo, yo no lo desprecio, pero es que no está a la vista. Ni parece verosímil que lo haga, porque es muy curioso que, digamos, dentro del discurso de la mitología del progreso y demás, se ve que se aceptan ciertas leyes que nos impone la física, pero hay otras leyes que ya no nos gustan tanto que esas no se aceptan. Y en particular, dentro de la física hay una rama que se llama la termodinámica y dentro de la termodinámica están esos famosos 3 principios de la termodinámica que justamente lo que establecen son imposibilidades para hacer cosas. Entonces, toda la parte de la ciencia que nos habla de la imposibilidad, por ejemplo, de conseguir energía de la nada o conseguir evitar que haya una degradación cuando uno utiliza energía, etcétera, etcétera, esta parte de la ciencia no nos interesa de la misma manera que toda la parte de la ciencia, por concretamente de la biología, que se llama ecología y que nos habla de lo que es el equilibrio de los ecosistemas y que nos indica que no se puede hacer determinadas cosas porque los sistemas se desequilibran y además después no es posible recuperar el estado anterior. Este es el gran drama que hay en la destrucción de los ecosistemas, que uno no los puede restaurar fácilmente. Bueno, pues toda esta parte nos interesa y no hablamos de ella. Entonces, se proyecta una visión muy sesgada de la ciencia que para los que no están en el ámbito científico muchas veces es equivocada. Pero bien, volviendo al problema del petróleo, hace ya muchos años que estamos viendo que tenemos un problema de abastecimiento del petróleo. De hecho, la crisis del 2008 está muy conectada con la escasez creciente del petróleo crudo convencional, que es el petróleo realmente versátil, el que vale para todo. La Agencia Internacional de la Energía, que es un organismo de la OCDE, por tanto, de los países más ricos del mundo y que les asesora en materia de política energética, le costó 5 años reconocer que el pico del petróleo había sido hacia finales del 2005, principios del 2006, y esto lo reconoció en el año 2010. Y bueno, en aquel momento se dijo que bueno, no tenemos que preocuparnos por el hecho de que se había llegado a ese máximo de producción de petróleo y que la producción de petróleo crudo ya empezaba a declinar, en un proceso que se extiende lógicamente durante muchos años, dependiendo también de cómo se gestionen esos yacimientos. Y les dijo, bueno, no nos preocupemos porque podemos poner otras fuentes alternativas de hidrocarburos. Y es aquí cuando empiezan a aparecer con fuerza lo que se ha llamado biocombustibles, aunque la denominación agrocombustibles sería más adecuada. Luego se vio que con los agrocombustibles realmente no se gana energía, sino que se pierde. Entonces esto, bueno, pues se descarta su expansión, aparte de la competición que hace por la alimentación animal y humana. Después se empieza a meter con fuerza lo que son los petróleos extrapesados, fundamentalmente las arenas bituminosas de Canadá y los petróleos de la franja del Orinoco en Venezuela. Se ve de nuevo que son un sumidero energético, se ve que no hay manera de hacerlo rentable, además tiene muchas limitaciones, necesitan mucha agua, necesitan mucho gas natural para su procesamiento, etcétera. Se ve que tampoco se puede aumentar mucho su explotación. Y a partir de aquí ya se pasa a la última solución, no la solución se podría decir final, que es el fracking, que es básicamente ir a rocas en las que hay gotas dispersas de petróleo, que son rocas que no son porosas, no es el tipo de roca que se ha explotado siempre, precisamente porque cuesta mucho sacar el petróleo de ahí, y con técnicas de fractura de roca y perforación horizontal que ya existían, es decir, es tecnología nueva, no es verdad, es una tecnología que se está usando desde hace 20 o 30 años, se intenta realmente rebañar el plato porque es lo que se ha hecho. Esto solo se ha podido hacer de manera casi rentable en los Estados Unidos por la infraestructura que ellos disponen en el lugar, pero el hecho es que las empresas que se dedican al fracking llevan perdiendo dinero desde su creación, más o menos desde el año 2010-2011, y de hecho ahora lo que se está viendo es una cascada de quiebras de empresas del sector después de llevar años, más de una década, montando un esquema de Ponzi que al final no ha llegado a ninguna cosa.
Antes de la llegada de la COVID, se veía venir que nos íbamos a enfrentar a una situación realmente dramática con la producción de petróleo. De hecho, las compañías petroleras en general hace tiempo que están desinvirtiendo porque están viendo que no quedan yacimientos rentables. Esto es exactamente lo que dijo Antonio Brufao en una entrevista que le hicieron a Wall Street Journal hace cosa de 2 años, en la que dijo que Repsol considera que ya no quedan yacimientos de petróleo rentables en el mundo y que se va a dedicar a explotar únicamente los que ya tenían a su disposición y que, bueno, pues que se iban a meter otros negocios como, por ejemplo, las hidroeléctricas que han comprado unas cuantas. Esto ya nos indica que, bueno, se acerca al final de la era del petróleo, no queda el petróleo barato, lo que queda es, bueno, de poca calidad y lo mejor pues se va agotando poco a poco y que se entra en un proceso de declive progresivo. Quiero recalcar, porque esto a veces la gente se equivoca, cuando se habla de, y esto más los periodistas suelen dar una confusión muy interesada, cuando yo hago de que se llega al máximo de producción, no estoy diciendo que el petróleo se acabe de golpe, lo que estoy diciendo es que ese es el momento en el que toca techo y a partir de aquí empieza un declive que si se gestiona bien se puede prolongar durante décadas. Siempre comparo esta situación al de una persona a la que le van reduciendo el sueldo. Si tú tienes un determinado sueldo a día de hoy y estás bien, si cada año te lo van bajando un 5%, un 10%, lógicamente cada vez estás peor. Y cuando pasan los años, pues ya te empieza a costar llegar a fin de mes y a lo mejor puedes estar cobrando dinero indefinidamente durante muchísimos años, pero la vida se te hace más difícil. Bueno, pues esta es la situación que tenemos con la energía y particularmente con el petróleo y es que nuestro sueldo energético ya se encuentra en una situación de inicio de descenso. Y como digo, esto ya se anticipaba antes de la COVID. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía, viendo la política de desinversión de todas las compañías, excepto las de fracking en los Estados Unidos, ya nos anticipaba en el año 2018 que de aquí al 2025 vamos a sufrir varios picos de precio porque iba a haber un déficit de producción con respecto a la demanda previsible, que iba a ser como mínimo del 13% si pasaban una serie de cosas fantásticas que era muy difícil que pasaran y que podía llegar hasta el 30%, el 34% para ser exactos, si las cosas seguían pues como iban, ¿no? ¿Qué ha hecho la COVID? La COVID ha acelerado este proceso. Con el problema de la COVID, muchas empresas que se sostenían esencialmente por la confianza de sus creditores, particularmente las del fracking, pues ya la confianza se acaba de quebrar, se ha perdido mucho dinero, la demanda ha caído picado, lógicamente con el descenso de la actividad económica el precio le va a costar recuperarse y muchas empresas están obligadas a cerrar y a parar su producción. Con el agravante de que en muchos casos la producción de petróleo no es simplemente abrir un grifo y dejar que eso vaya saliendo, sino que requiere unos mantenimientos, unos esfuerzos y demás que si se detiene de golpe el problema que se genera es que los pozos después quedan obstruidos, bloqueados y hay mucha parte de ese petróleo que quizá luego no se va a poder recuperar jamás por cambios que se producen en la estructura geológica de la roca. Con lo cual, en este momento, y debido al parón que ha impuesto la COVID y teniendo en cuenta el desastre económico en el que ya están las empresas al fracking, ahora ya sabemos que Chesapeake, que es la empresa de fracking más grande de los Estados Unidos, ya está preparando la documentación para presentar un concurso de acreedores porque ya no son capaces de tirar adelante. Nos vamos a encontrar en una situación que es bastante previsible que de aquí al 2025, si no hay una intervención de los estados, podría llegar a faltar el 40% del petróleo que actualmente estamos consumiendo, con lo cual yo le doy toda la razón a Fito de que los próximos meses y años van a ser realmente terribles porque vamos a ver transformaciones muy grandes. Por supuesto, nadie va a decir abiertamente que el problema sea que hay un problema de escasez de petróleo, pero realmente hay un problema de escasez de petróleo. De hecho, como el petróleo crudo convencional ya llegó a su máximo en el año 2005, hay una cosa en la que ya se está manifestando su escasez y es que el diésel prácticamente solo se puede obtener del petróleo crudo convencional. Está faltando diésel ya desde 4 o 5 años, todavía poco, pero va faltando. Y esto es lo que ha motivado ahora las campañas actuales contra los coches de diésel y es que no se quiere reconocer que está empezando a faltar diésel. Y en esto, bueno, ya sabemos que el discurso general, el discurso oficial, va a ser siempre de múltiples causas no desconectadas, por lo que decía Fito, pues si las hipotecas subprime hoy, en aquel momento el crack de la bolsa, como si todo fueran cosas mágicas desconectadas de una realidad física. Y aquí en realidad lo que está pasando es que hay un problema estructural en los inputs de energía del sistema. El petróleo es fundamental para el sistema, puesto que el transporte fundamentalmente se mueve con petróleo y además el petróleo representa el 33% de la energía que se consume actualmente en el mundo. El problema es que el carbón no está mucho mejor, también ha superado su pico y es casi otro tercio de la energía que se consume. El uranio ya está en una estación claramente de declive y no hay alternativas de centrales nucleares fantasiosas que se están proponiendo desde hace más de 50 y 60 años. Eso no va a llegar tampoco. Y la única materia prima energética que todavía puede subir un poco es el gas natural, aunque ya está mostrando síntomas de agotamiento y seguramente va a llegar a su máximo durante esta década. Con lo cual nos encontramos que las materias primas energéticas que alimentan nuestra civilización, un 90%, están llegando ya a su fase de máxima producción y seguramente ya han empezado un declive que la COVID ha acelerado y que lo hace terminar.
Por tanto, todo el discurso se está volviendo rápidamente y sin reconocer que tenemos este problema a que tenemos que pasarnos a las energías renovables teóricamente para combatir el problema del cambio climático, que por cierto tampoco se nos hubiera importado mucho durante muchas décadas. Lo que sucede es que las fuentes de energías renovables pues también tienen sus limitaciones, que no son precisamente pocas. Una de ellas, por supuesto, es que están orientándose los modelos de producción de energía renovable que se defienden y que mucha gente, muchos ecologistas con buena intención también están sustentando sin darse cuenta de su error, que se dirigen a la producción de electricidad, teniendo en cuenta que al final la electricidad solo representa el 20% de toda la energía final que se consume en los países industrializados, un 16% si lo miras a nivel del mundo, y que toda esa parte de energía final que no es eléctrica es de difícil electrificación, en algunos casos imposible. Y es que esto muchas veces la gente no se piensa cómo se podría hacer para hacer cemento, por ejemplo, con electricidad, o hacer acero con electricidad, o muchos otros procesos que son fundamentales en una sociedad industrializada que no se pueden electrificar, son muy difíciles de electrificar. Y aparte de esto, tenemos problemas en cuanto a cuál es la cantidad máxima de energía que nosotros podemos extraer de esa máquina termodinámica que está funcionando, que llamamos planeta Tierra, que es su clima y demás, sin producir alteraciones semejantes a las que se supone que queremos evitar. Pero aparte, como digo, hay una cantidad de energía disponible que tampoco es infinita y que es bastante menor a la que generalmente se supone, limitaciones en el acceso a materiales estratégicos, porque además de los picos que hay con el carbón, el petróleo, el gas y el uranio, nos encontramos que estamos llegando también al pico de producción, por ejemplo, del cobre, que es un material fundamental para la electrificación. El litio tiene problemas de producción, no puede aumentar demasiado. El cobalto está poniendo ahora mismo un dogal muy estrecho sobre la producción de baterías, porque es un material muy escaso. Cosas que pueden parecer absolutamente laterales, como por ejemplo la plata, que es fundamental para hacer los conectores de las placas fotovoltaicas y sin ellos serían infinitamente menos eficientes y la plata es muy escasa. Y bueno, toda una serie de materiales que están escaseando y que son fundamentales en esto que se ha denominado la transición verde, que además de verde tiene muy poquito, porque en general los procesos de extracción y de producción son extraordinariamente contaminantes, pero este es un aspecto al que no merece la pena mirar, por lo que se ve. Toda esta panoplia del Green New Deal y toda esta idea que se está proponiendo, que en el fondo es el capitalismo verde 2.0, lo que se está haciendo creer a la gente es que va a haber una manera de hacer una transición suave de tal manera que no se cambie el capitalismo, pero se cambien los medios de producción de energía. Y esto es imposible. Es decir, siendo muy optimistas, contando con que todo se hiciera de una manera óptima y que hubiera una grandísima coordinación a escala internacional, podríamos llegar a mantener, yo estimo, entre el 20 y el 40% de energía que estamos consumiendo ahora mismo, producida por formas renovables y además con muchas limitaciones de muchos tipos, ¿no? Ni de lejos estamos en esta situación. Y además hay un punto que es clave, y esto es lo que no sé qué discutir, y es que en el fondo, y en esto los autores que han trabajado con los diversos modelos de transición renovable, algunos más optimistas, otros menos optimistas, todo el mundo reconoce que al final se tiene que llegar a una economía de estado estacionario, que esto es contradictorio con el mismo concepto de capitalismo, que es no estacionario, ¿no? Es decir, es un sistema que se basa en el crecimiento perpetuo, porque se tienen que garantizar las tasas de regeneración del capital, es decir, que siempre el PIB tiene que crecer un porcentaje, es irrelevante cuál es el volumen total del PIB en un momento determinado, lo que importa es cuál es el porcentaje que crece cada año, lo cual no deja de ser conceptualmente aberrante. Lo único que importa son los flujos, nunca importa cuánto es el stock absoluto. Entonces, si tú tienes una producción de energía constante, no puedes crecer, porque la energía es la capacidad de hacer trabajo. Si tú no tienes capacidad de hacer trabajo, no puedes producir bienes y servicios, que al final el valor monetario de los mismos es lo que se está midiendo con el PIB. En una sociedad a la que le falta energía no puede seguir creciendo. También es interesante destacar esta famosa frase, no recuerdo la persona que la dijo, pero yo la encuentro genial, ¿no? De que la filosofía de crecer por crecer es la filosofía de un tumor o de un virus. Y esta es la filosofía de nuestro sistema económico. Así pues, estamos abocados a un descenso energético que, por desgracia, se va a acelerar durante los próximos años, aunque estoy prácticamente seguro de que los gobiernos van a tomar medidas para intentar amortiguar en parte la enorme fuerza de esta caída. Y de ninguna manera los sistemas de producción renovable van a conseguir hacer una brecha en todo esto y al contrario, pues vamos a irnos arrastrando hacia algo más de mayor descenso energético que probablemente se va a distribuir de una manera bastante injusta y poco igualitaria, aumentando la desposesión de las clases medias y aumentando la cantidad de gente que va a quedar excluida en este proceso. Y todo esto se va a hacer en aras de luchar contra el cambio climático y la degradación ambiental. Para terminar, muy rápidamente, quería hacer un inciso, sí, lo he visto, gracias. Hacer un inciso sobre precisamente los problemas ambientales y es una de las primeras cosas que quiero destacar es que los problemas ambientales que tenemos no son solamente el cambio climático, es decir, el cambio climático es uno de los problemas ambientales que tenemos, pero tenemos muchísimos otros
yo que trabajo en el ámbito del mar, pues en el mar tenemos el problema de... Sí, ya lo he visto, 2 minutos, gracias. Uno de los problemas que tenemos es la contaminación de plásticos en el mar, la contaminación por metales pesados. En tierra también tenemos este problema, una gran cantidad de sustancias que son tóxicas. No tenemos que olvidar que la primera causa de mortalidad en el mundo es la contaminación atmosférica, que produce 8 millones de muertes cada año, según la Organización Mundial de la Salud. Y luego está el problema del cambio climático, que si le hemos prestado más atención es porque es un problema que es deslocalizado. Hasta ahora lo que hacíamos era ir a relocalizar nuestra mierda en otros países, los vamos a contaminar allí. Hay algunos países de África donde hemos tirado toda nuestra basura electrónica, como por ejemplo en Costa de Marfil, y entonces que ahí los pobres gente de allí pues padecen los efectos de la degradación de estos materiales, pero el cambio climático se extiende por todo el planeta y nos afecta a todos. Entonces, al final acaba siendo un problema también para los ricos y eso no puede ser. Entonces, está el motivo también por el cual se le concede mucha importancia al cambio climático, que evidentemente la tiene. El cambio climático es una gran amenaza para la continuidad de la especie en el planeta, pero evidentemente tampoco nadie está haciendo nada realmente para luchar contra ello. Entonces, al final tenemos un problema en el sistema desde el punto de vista físico que tiene que ver tanto con sus entradas, las entradas se están limitando y cada vez van a ser menos y va a tener más dificultades, y con sus salidas, porque todo se produce en un sistema lineal que va orientado hacia la producción de desecho, el consumo y el usar y tirar. Sin cambiar estos aspectos, es obvio que el sistema va a colapsar. No lo va a hacer rápido y lo va a hacer causando mucho dolor. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener conciencia de esto, no adoptar agendas que en el fondo no nos representan, particularmente la del Green New Deal, yo lo siento, yo creo que no nos representa en absoluto, y tenemos que empezar a pensar cómo podemos hacer para luchar contra todos estos problemas de manera local. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los 3 ponentes. Quiero comentaros a los 3 que mientras estabais hablando algo maravilloso estaba teniendo lugar, y es que en YouTube nos están siguiendo simultáneamente más de 40 personas, más las que nos están siguiendo en Zoom, entonces, o más de 50 personas me dicen, y creciendo. Nuevamente quiero daros las gracias muy sinceramente en nombre de todo el equipo de la Universidad Socioambiental de la Sierra. Quiero dar las gracias a las 3 personas que habéis sido ponentes en esta mesa. Quiero dar también mucho las gracias a todas las personas que habéis participado. También quiero transmitir las disculpas por el retraso en empezar, por aquellas preguntas, aquellas cuestiones que quizás puedan quedar en el tintero, ¿no? entre la premura de horarios y las cuestiones técnicas que surgen, ¿no? Yo dije al principio que íbamos a intentar ver si trazábamos un mapa de las crisis a las que nos enfrentábamos, ¿no? Y a medida que han estado hablando los ponentes y también el resto de participantes, pues he estado garabateando un esquema en el que aparecen como 3 círculos concéntricos, ¿no? Un sistema económico en el que he identificado una crisis capitalista de rentabilidad y una crisis de cuidados, que lo he metido también en ese ámbito de lo económico, de las cuestiones materiales de la vida, ese sistema económico inscrito en un sistema social más amplio en el que se identifica claramente pues una crisis de distribución del ingreso, una crisis de desigualdad, una crisis política, una crisis de derechos, varios aspectos de la desigualdad se agudizan en este momento, en esta esfera de lo social que engloba lo económico, pero es mucho más. Y esa sociedad humana inserta en un ecosistema global que también estaría en crisis, una crisis climática y una crisis desde el punto de vista antropocéntrico, ¿no? Una crisis energética que podríamos hablar, ¿no? Algunas de estas crisis vienen desde hace décadas, otras vienen desde hace años y otras han aumentado mucho con motivo del COVID-19, ¿no? Pero esto es más o menos el mapa de crisis que tenemos que afrontar. Para decirlo rápidamente, podríamos decir que llueve sobre mojado y nos quieren quitar el paraguas cutre que teníamos cada uno, y o levantamos un toldo entre todos y lo sostenemos entre todos, o se nos lleva la lluvia, ¿no? En cuanto a las cuestiones de oportunidad
que hemos hablado, bueno, haciendo memoria con respecto a aquellos debates que teníamos en 2008, por aquí, por la sierra, los movimientos sociales pre-15M, sinceramente pienso que nuestra capacidad de comprensión ha avanzado más deprisa que el deterioro de los problemas, ¿no? Entonces, creo que las cosas están peor ahora que en 2008, pero nuestro conocimiento de esas cosas es mucho mayor que en 2008. Y eso es un factor de esperanza, ¿no? Los movimientos sociales que tengan que enfrentarse en los próximos años a todos estos problemas van a tener mucho más conocimiento que los que empezaron a enfrentarse a ellos, pues en el cambio al siglo XXI, ¿no? Voy a dejar aquí el análisis y voy a reiterar nuevamente, ¿no? Esto es una cuestión abierta y esto es una cuestión que se va a reanudar en todos los espacios de militancia y bueno, espero que hayamos sabido aprovechar la oportunidad que nos ofrece la tecnología actual, ya que puede que no esté disponible dentro de 30 años y vuelva a haber una pandemia, ¿no? Probablemente tendríamos que suspender la Universidad Socioambiental. Y bueno, nosotros vamos a continuar con ella, con esta 10ª edición, de manera online. Y el próximo miércoles a las 6 de la tarde tenemos nuestra mesa sobre salud y ecosistemas, que va a contar con 3 ponentes muy cualificados. Fernando Valladares, Antonio Tenorio y Carmen San José. Más detalles y los horarios y los enlaces para asistir telemáticamente los encontraréis en nuestras redes sociales. Y bueno, para quienes queráis asistir presencialmente, estamos en la calle Paredo Santayana 1, estamos llevando a rajatabla las medidas de seguridad e higiene. Yo estoy hablando ahora por un micrófono y estoy a 2,5 metros de la persona más cercana, ¿de acuerdo? Y siempre que se ha acercado a alguien un poco, pues he procurado ponerme la mascarilla. Bueno, estamos así, desinfectando cada 2x3. Así que bueno, vamos a cerrar esta sesión ya. Os convocamos a la próxima, miércoles a las 6 de la tarde. Quienes nos seguís por redes, por YouTube, suscribíos al canal, dadle a la campanita para que os lleguen las notificaciones sobre las próximas sesiones. Y bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos el próximo miércoles a las 6.